buenos días, don Uchi. Muy buenos días, Amelia Deschamps. Buenos días a todos y a todas. Bueno, señores, pienso que haré el programa completito sin problemas, ¿verdad? Porque estoy menos ronco que ayer. Vamos a ver. Hay muchos temas de muchísimo interés, pero vamos a comenzar con un tema que es importante, que es el de Blas Peralta. ¿Por qué es importante? Blas Peralta es un hombre muy importante. Él, como ha sucedido en otros países, por ejemplo Estados Unidos, encabeza un gremio de transportistas que ha devenido en una empresa poderosísima, que ha impuesto un monopolio con violencia. El monopolio de Fenatrado es un monopolio impuesto con violencia. La última vez que hubo una asociación alternativa, creo que se llamaba Unión Nacional de Camioneros, que trató de disputarle el espacio. Esa Unión Nacional de Camioneros terminó desbaratada con varias bajas. Cuando digo bajas, me estoy refiriendo a muertos. Así terminó la Unión Nacional de Camioneros. Entonces, esa entidad, que es un gremio de dueños, de patronos, porque dicen que de camioneros. No, los camioneros son sus empleados. Ellos son, Fenatrado es los dueños de los camiones. Un camión vale millones de pesos. ¿Quiénes forman esa entidad? En una buena parte la forman generales y exgenerales. Entonces, él es el líder de un montón de militares y exmilitares. Han establecido con violencia un monopolio en el país. Y ya todo el mundo sabe aquí que si usted, por ejemplo, tiene una empresa y usted tiene camiones y le llegan mercancías a un muelle, usted no puede ir a buscar esa mercancía con el camión suyo. Usted le tiene que pagar a ellos lo que ellos dicen que hay que pagar. Paralizaron un puerto esta semana. No, a cada momento. Eso es demostrando su poder. Y eso es y no desligues eso del hecho de que está preso su líder. Si nosotros paramos puertos, nosotros paramos carreteras, y cada vez que paran un puerto, las pérdidas son multimillonarias. Se interrumpe el flujo de importaciones y de exportaciones. Entonces, él ha hecho todo lo posible por evadir su responsabilidad en la muerte del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet. Ustedes saben, eso lo vamos a oír dentro de unos minutos. Todas las conversaciones que le grabaron, porque quiso Dios que estuvieran grabando a uno de sus asistentes, creo que su jefe de seguridad, un general retirado. El coronel Rafael Herrera Peña. El coronel Rafael Herrera Peña, coronel. Porque lo estaban investigando por un asunto que tiene que ver con narcotráfico o con lavado de activos. Y ahí quedaron registradas las conversaciones. Cambiarle el cañón a la pistola. ¿Con cuál fue que usted tiró? Con esa misma fue que yo tiré. Esa es una parte importante de esa grabación. Con esa misma, es decir, como que dice, usted sabe cuál es, con esa fue que yo tiré. Ah, pero vamos a ver cómo le cambiamos el cañón. En la policía hay cañones de esas armas. Porque el arma se la había dado a la policía. Pues les digo que tiene poder. Entonces, ¿qué pasa?
Y los celulares hay que botarlos en el mar. Y vamos a buscar uno que fue el que tiró. Es decir, que va a decir que fue el que tiró. Método que no es la primera vez que usan, ¿eh? Hay precedentes. Bueno, incluso el que se responsabilizó de un muerto en Piedra Blanca. en Piedra Blanca de Bonao está preso todavía. Ese está en aras nacionales, que habría que ver por qué está en aras nacionales, porque es un crimen de sangre y ese recinto penitenciario no es para personas que han cometido crímenes de sangre. Porque les digo que tiene poder. Para allá iba él, como un cohete, para aras nacionales. Un recinto penitenciario que no tiene ni paredes, ahora le están haciendo la pared. No tiene verja. Es decir, el que se quiere ir de ahí, lo único que tiene que hacer es caminar. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, ustedes saben cómo los testigos de la familia Aquino Febrillet, los testigos del hecho, los que estaban ahí, los que andaban con Mateo Aquino Febrillet, han ido cayendo uno por uno. Dicen que los han incentivado, se han ido a algunos hasta del país. Es decir, se han comprometido a no estar aquí para no dar su testimonio. No lo dieron. Bueno, lo dieron en principio. No, y lo dieron ayer. Desde Nueva York. Pero lo dieron. Sí, es verdad. Pero se han ido como apartando del camino. Han ido retirando. Entonces, ¿qué pasa? Que la fiscal del distrito aparentemente llegó a un acuerdo con los testigos de Blas Peralta, que son sus cómplices. Porque son sus cómplices. Los mismos que hablaron con él de cambiar el cañón, de armar el muñeco, de todo eso. Bueno, la frase que vamos a armar el muñeco es del mismo. Entonces, la fiscal del distrito, que es un ejemplo de ejercicio responsable del Ministerio Público, logró que los cómplices dijeran la verdad. Y ellos dijeron el que tiró fue, y lo dijeron en audiencia ayer, el que disparó fue Blas Peralta. Y los dos que testificaron es el coronel retirado y el otro que era su chofer, Venegas. Dijeron, y además nos tiene amenazados de muerte si hablamos. Y Gerardo Félix Bautista. Exacto. Que era el dueño del vehículo aparentemente en el que anduvo Blas Peralta. Los testigos han dicho que a través de su ex abogado, Francisco Taveras, recibían instrucciones sobre lo que tenían que decir en la audiencia y que estaban amenazados por Peralta. Entonces, vamos a ver unos videos ahora, porque lo más llamativo es que, después de que sus cómplices dicen, él fue que tiró, entonces él dijo, fui yo que tiré. Lo más interesante del caso es que él dice que él es un hombre muy responsable y que por eso él lo dice que él tiró. Si yo dijera que yo no tiré, yo sería un irresponsable, dijo él. Pero vamos a ver todas las veces que él dijo antes que él no había tirado. No solamente que él no había tirado, no. Que él ni siquiera sabía dónde era que eso había ocurrido. Vamos a ver primero lo que dijo ayer y después vamos a ver lo que dijo la misma noche del crimen y al día siguiente del crimen. Los videos no son de este canal. Son de CDN. Los puso la doctora Laura Costa en unos tweets, ¿verdad? Y nosotros lo vamos a presentar, eso es público, donde él está diciendo que él no tiró y que él ni sabe dónde fue que eso sucedió. Vamos a verlos uno por uno. Primero lo que dijo ayer. Yo pensé que el doctor Rodríguez ni ahí está,
¿Qué voy yo a saber que esa chicleta es de doctor Guerrillé? De mi consejero y asesor político. De un hombre que nunca yo tuve discusión porque Guerrillé no discutía con nadie. Guerrillé era un hombre cansado y lo que daba era consejo. Entonces, el problema, la muerte de Guerrillé, yo la estoy sufriendo, tan igual con la familia, porque yo sí sé quién era Guerrillé. ¿Verdad? Ustedes lo oyeron. Él dice que él sería un irresponsable si dijera que él no tiró. Al día siguiente del crimen, él fue a la policía a entregarse. Y vamos a ver lo que dijo sobre el crimen. Por eso es que queremos colaborar con la Policía Nacional y con cualquier institución investigativa del país, ponérnosle a la grata disposición para ayudar en lo que sea. Primero es que yo me pregunto por qué me señalan a mí como primer sospechoso. Sería porque conmigo fue que hubo la discusión dentro del restaurante. Eso es lo que sería lo de donde la gente me señala como el principal sospechoso. Ahora lo que yo sí quiero decirle a ustedes y al pueblo dominicano, que yo no sé de dónde salieron esos tiros, ni sé en qué esquina, ni en qué lugar de la capital fue en esos tiros. Pues yo me doy cuenta a los 30 minutos, ya cuando voy camino a Jarabacoa con mi familia, que oigo en la radio, donde dice que el candidato a senador, el doctor Febrillé, déjalo. Ese es el otro, ese fue la misma noche, este que viene ahora. En verdad, ante todo quiero, en verdad, expresar mi gran sentimiento de la muerte de un hombre como Febrillé, un hombre intelectual, un hombre de familia, un hombre amigo nuestro, consejero, profesor. Y en verdad es lamentable lo que ha pasado y no tengo yo nada que ver con él. O sea, usted está negando que usted o alguien de su entorno fue el que le tiró todos los tiros al carro de Febrillé, que le causó la muerte a él, herido de gravedad a Montaz y a la secretaria de Febrillé. No, yo no estoy negando que alguna de las personas mías o alguna gente seguidora mía o cualquier persona que no fuera seguidora mía le hayan disparado a él. Que sabe que no le disparó a él fui yo. Y yo en verdad me doy cuenta de eso cuando ya voy en la carretera que me llaman, mira, Febrillé está herido. Oigan, qué argumento. Entonces, ya vamos viendo la clase de responsabilidad, ¿verdad? Fíjate que cuando Nuria le hace la pregunta de que si fue usted o alguna de las personas de su entorno, dice, no, yo no niego que pueda haber sido ni gente mía ni que no fuera mía. Recuerden que él estaba tratando de buscar quien se responsabilizara de los tiros. Entonces no niega que puede haber sido alguien de su gente. Él todavía no había encontrado quien se respondió, parece que no lo encontró. Entonces, todo lo que ha hecho el señor Peralta para tratar de escapar de este crimen, lo definen como una persona con altas probabilidades de fuga, porque lo único que él ha hecho es tratar de irse y tratar de eludir su responsabilidad. Hay que señalar la actitud correcta de aplicación de justicia del tribunal, porque las tácticas dilatorias para que no pasara la causa se las desmontaron una a una. Entonces observen una cosa que debería ser, lo que ha hecho este tribunal debería ser un modelo de un curso de acción frente a imputados que tratan de darle largas a los procesos. Hay que garantizar el derecho a la defensa, absolutamente. Pero eso de ningún modo quiere decir que un tribunal, que un juez o un tribunal colegiado tenga que aceptar que el imputado dirija el proceso y decida cuándo es que va a pasar o cuándo no va a pasar. Y eso ha sido la regla aquí. Que el imputado comienza a poner, mire, lo demostró Adriano Román, que no descansará en paz, obviamente. Un día
Bueno, ese hasta despidió abogados en plena audiencia. Despedirlo el abogado. Entonces, mire, yo no tengo abogado, a mí no pueden juzgar sin abogado. Él lo despedía ahí, lo cambió como 60 veces a su abogado. Simplemente para que no pasara la causa. Y el tribunal haciéndole el juego. Y entonces cada vez que tenían que reenviar una audiencia, entonces la ponían para dentro de 3 meses. ¿Qué ha hecho este tribunal? ¿Cuál fue el tribunal? La segunda Cámara Penal fue. ¿Qué hizo este tribunal? Todos los incidentes de esa clase que presentó, que se enfermó, que el abogado tiene conjuntivitis, que qué sé yo qué, se lo ponía para 3 días después. A 3 días después. Entonces ahora una recusación contra los jueces. Entonces los jueces no se inhibieron. Lo enviaron a la Corte de Apelación, que es la que le toca. Y la Corte de Apelación inmediatamente es rechazada. Punto. Ahí vemos ya al abogado de Mateo Aquino Fernández. Los abogados tienen que ganarse sus honorarios, obviamente. Por eso es que siempre he tenido resistencia a presentar como noticia lo que dice un abogado de un imputado. Pues le pagan para eso y su honorario debería ganárselo en el tribunal y no en la prensa. Es decir, como noticia, de que el abogado del imputado dice que él es inocente. Pero pues para eso que le pagan. Entonces, ayer, el abogado de Blas Peralta, que es Eric Raful, ¿no?, ya decía, y eso se presentaba como noticias, que la declaración de los cómplices no tiene ningún valor jurídico, porque ellos lo que están tratando es de salir bien librados. Es decir, él está diciendo que ellos están haciendo lo que hay que hacer para negociar con el Ministerio Público, pero para eso es que está esa innovación en el Código Procesal Penal Dominicano. Eso le ha dado muy buen resultado, por ejemplo, la justicia de los Estados Unidos. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál es la regla? En un caso donde hay varios implicados, ¿qué hace la justicia? Llama a los que tienen menor implicación y le dice, si tú dices la verdad, voy a pedir una pena muy leve para ti. Pero tiene que decirlo todo, porque hay 2 condiciones fundamentales. Tiene que decir, todo lo que diga tiene que ser verdad. Y además no puede dejar de decir ninguna verdad. No puede dejar cosas sin decirla, tiene que decirlo todo y todo lo que diga tiene que ser verdad. Y si se comprueba que hay alguna falsedad o alguna omisión, se cae el acuerdo y al tipo le pueden poner otra vez una pena mucho más severa. Es una forma que tiene la justicia, porque la justicia no es venganza, es establecer las sanciones y tiene que procurar que los principales autores de los hechos sean los que paguen por lo que hicieron. Uchi, yo creo que hay algunos aspectos importantes que debemos señalar de este proceso. Lo primero es que Blas Peralta admite haber disparado en contra de la jipeta de Mateo Aquino Febrillé. Que disparó, pero no que lo mató. En este caso es relevante ver que aunque él admite eso, sus argumentos están relacionados con la situación que se generó. Y es evidente que lo que se está tratando es de que su pena sea menor a la que le corresponde. Y ayer conversábamos incluso con Eric Raful al respecto. Y lo que se estaba tratando es de que lo condenen por homicidio, que podría ser culposo o involuntario, dependiendo de cómo lo vea el juez. Con una pistola disparando. Depende de cómo lo vea el juez. Que falta de voluntad. Y no por asesinato, porque la pena es mayor. La pena por asesinato es de 30 años máximo y la pena por homicidio es de 20. Y es evidente que lo que está tratando es de, cuando escuchábamos su testimonio, que lamentablemente en el fragmento que pusimos aquí no se escucha, él dice que la ira, el momento de indignación, porque un hombre le había dado una bofetada, lo llevó a actuar de la manera en que lo hizo y que además intentó involucrar mucho más a los otros testigos, entre ellos a Gerardo Félix Bautista,
propietario del vehículo en el que ellos se movilizaron para caerle atrás a la jipeta de Mateo Aquino Febrillet, alegando que dentro del mismo vehículo le decían, miran por dónde van, aunque los testigos, según las declaraciones de Blas Peralta, siempre según sus declaraciones, él decía, aunque una parte del testimonio de estas personas es cierto, yo disparé, sería irresponsable decir que no disparé, y obviamente a partir de esas declaraciones cambia el rumbo de este caso. Él lo que dice es que las circunstancias lo llevaron a eso, que él perdió el control, que hubo una situación de agresión. Todos estos son atenuantes que están buscando él y sus abogados que sean tomados en cuenta por el juez a la hora de tomar una decisión sobre el tipo de pena que se le va a imponer. Porque no sería lo mismo. Ellos están intentando alegar que no hubo premeditación, aunque lo persiguieron por varias calles de Santo Domingo. Recordemos que esa persecución inició tras la salida del vehículo de Febrillet en la avenida Anacaona. Dieron una vuelta por toda esa zona de la Enriquillo, pasaron por el frente de la casa del presidente, bajan por la Anacaona y posteriormente entonces son atacados con esos disparos frente al destacamento de la policía que queda en la avenida Anacaona. Otro de los argumentos de Blas Peralta para justificar lo que será su línea de defensa es que él no sabía que ese era el vehículo de Febrillet. Y uno se pregunta, bueno, y dijo que no sabía, que él creía que el vehículo todo el que no fuera Febrillet podría ser matado. Lo que no. Sí, al revés. Claro. Que si era Montaz estaba bien. Como Exacto, era la persona exacto, con la que él había tenido exacto. la discusión, que si era Montaz el muerto, estaba bien. Sí. Pero como fue Febrillet, que era que él no sabía que era el vehículo de Febrillet y que por tanto, oh, qué error, maté Sí. al que no era, porque eso es lo que uno tiene que inferir de todo esto. Datos importantes adicionales. El coronel Rafael Herrera Peña dice que nunca vio el arma. Es la persona cuya voz fue grabada, era la persona que tenía el teléfono intervenido por un juez por otra investigación que tenía el Ministerio Público abierto, y es la persona que habla de la posibilidad de sustituir el cañón. Blas Peralta acusa o dice que el coronel Herrera tiene en sus manos el arma. Nadie la ha visto, el arma no está en manos del Ministerio Público. Esa arma, que debe ser identificada porque las autoridades dicen que incluso había sido asignada a Blas Peralta, no está en posesión del Ministerio Público. Otros involucrados en el caso dicen que quien tiene esa arma es el ex abogado, el primer abogado de Blas Peralta, el señor Francisco Taveras, quien en varias entrevistas que he realizado recientemente es identificado como la persona que en la transcripción de las llamadas aparece como hombre desconocido. Los abogados de la familia de Febrillet, toda la gente que está en la parte acusadora en el día de hoy, están analizando la posibilidad de que este abogado pueda ser sometido a la justicia también, porque se está evaluando a través de los testimonios de varios de los involucrados su participación a través de la llamada en el no te entregues, algunas de las recomendaciones que dio para evasión de la justicia, y una parte de los testigos indican que él podría tener el arma de este homicidio o asesinato. Vamos a ver cuál es el calificativo que le pondrán las autoridades. Hoy en día ya nos representa, el abogado Taveras no representa a Blas Peralta, fue uno de los tantos abogados sustituidos por él a lo largo de este proceso, y obviamente el caso ahora toma otro giro. Bueno, hay que preguntarse, yo esto no lo sé, un abogado pudiera decirlo, si aquí se puede presentar cargos por obstrucción de la justicia. Me parece que sí. Entonces, él, aparte de matar a un ser humano y herir a dos más, porque hay que decir que mató a uno, hirió a otra, hirió a otro, ¿verdad? Y él dice que no fue con intención. Es decir, explíqueme usted un homicidio involuntario, usted con una pistola tirando hacia adelante, tirando hacia los otros, con tanta efectividad que mata a uno y hiere dos. Pero fue involuntario. Entonces, ahora bien,
y él alega que él creía que la jipeta estaba blindada. Él dice que no sabía que será la jipeta, pero él dice, yo creía que la jipeta de Febrillé estaba blindada. Lo cual es contradictorio. Sus mentiras saltan a la vista por todas partes. Ahora, no pueden agregarle a los cargos obstrucción de la justicia. Vamos a botar los celulares, vamos a buscar uno que diga que fue el que tiró, el cambio del cañón. No pueden acusarlo de eso, de obstrucción de la justicia. Quizás el mismo abogado también pudieran hacerlo. Ahora, si le dejan un resquicio por dónde salir, sale. Por el enorme poder que tiene, porque de que tiene poder, señores, no hay duda. Miren. Una pena menor incluso le permitiría salir en menos tiempo, porque a la mitad de la pena puede pedir libertad condicional y hay muchos... Sería importante, ciertamente, como tú dices, recuperar el arma, porque eso es una prueba. Sin embargo, es muy dudoso que esa arma aparezca. Si de los celulares decían que lo iban a tirar en el mar, figúrate tú, ¿a dónde podrán tener guardada? Esa pistola no está guardada en ningún sitio. De esa arma se tienen que haber deshecho, porque si el mismo Blas Peralta dijo que los celulares había que botarlos en el mar, ¿qué más qué menos de ahí van a hacer con la pistola? Ahora bien, hay ya pruebas, las hay de sobra, están los videos de seguridad, están las llamadas. Y está su propio testimonio. Sí, bueno, es que el testimonio de él, a ver, él no admitió que lo mató. Él admitió que él tiró 2 de los muchos tiros, dice él, que se tiraron ahí. Y que se necesitan expertos para saber ¿de qué lado vinieron los tiros? De qué lado vinieron los tiros, dice él. Entonces, él no está admitiendo que lo mató, él está admitiendo lo que antes negaba. Él antes negaba que él antes decía que él no había disparado, que no sabía quiénes habían disparado y que ni siquiera sabía dónde se habían producido los disparos, en qué parte de la capital, dijo él. Ustedes lo oyeron ahora. Entonces, fíjate el poder que tienen no solamente Blas Peralta, todos los transportistas en el país. Señor, el plan Renove fue un acto de corrupción en el gobierno del PRD, en el gobierno 2000-2004. Antes de que terminara ese mismo gobierno, comenzaron a investigar ese caso. El contralor era Lalane José, ¿verdad? Sí, el contralor era Lalane José. Él inició la investigación y se judicializó ese expediente. Y fueron condenados. Pero ese caso llegó a la Suprema Corte y fueron condenados, como dicen los abogados, con la autoridad de la cosa definitivamente juzgada. Es decir, que no había más a dónde apelar. Una sentencia definitiva. Estaban condenados a muchísimos años de prisión. Varios de empresarios del transporte, de lo que se hacen llamar sindicalistas, que no lo son empresarios. Pero qué buena oportunidad para el PLD, que era oposición. Bueno, y la usaron legítimamente, porque si a un gobierno se produce un acto de corrupción, lo más lógico es que la oposición lo diga, y lo proclame, y lo grite, y lo publique. Pero para que ustedes vean el poder que tienen esos señores, tan pronto llegó el PLD al poder, los indultó. Indultado, después de haber dicho, miren la corrupción, los indultó a todos. Y no se quedó ahí, no. Nombró a varios de ellos asesores del Poder Ejecutivo en materia de transporte, es decir, en la materia en que habían sido juzgados hasta por la Suprema Corte de Justicia. Entonces los nombró para que asesoraran al gobierno en eso. Eso le dice a ustedes el enorme poder que tienen. Que 2 partidos enemigos, contendientes, rivales, en uno cometieron los actos de corrupción y el otro los indultó y los nombró. Entonces,
Si a este señor dicen, bueno, él lo mató, o no, él tiró pero no lo mató, o si dicen, lo mató pero fue sin querer, es para afuera que va, pero es para afuera que va. Pero además, Uchi, no podemos olvidar un dato muy importante. Blas Peralta tenía un arma cargada a él por la Policía Nacional desde el año 2006. Ajá. Y el proyectil que se pudo identificar en el cuerpo del doctor Mateo Aquino Febrillet corresponde a esa arma. Sí. Si quiere más argumentos de ahí, le quieren buscar más la vuelta. Yo creo que aquí, este caso, el Ministerio Público lo tiene de verdad que bastante amarrado. Lo que creo que el juez va a determinar el nivel de responsabilidad de los otros participantes en el hecho, esas grabaciones que obtuvo el Ministerio Público, insistimos, bajo una autorización de un juez, porque el coronel Herrera estaba siendo investigado por otras razones, son un soporte muy importante. Y la defensa de Blas Peralta lo que está buscando es que en medio de una situación de la que él evidentemente no va a poder salir, se le imponga la pena menor que ellos puedan obtener. Por eso están buscando, y él ha admitido que mató, y ha admitido que disparó, incluso trata de decir que no se le encasquilló el arma. Los demás participantes en el hecho dicen que fue que se le trancó, que su idea era disparar y que había dicho incluso que ahí iba a matarlos a todos. Entonces, que dijo que sí, él dice si que no se me hubiera trancado, si no se me hubiera trancado la pistola, me lo llevo a todo. Entonces, Es la frase que le atribuyen sus cómplices. ahí va a haber disputas. Hemos visto a Blas acusar al coronel Herrera de algunas cosas y a los demás participantes para que no salgan totalmente limpios. El Ministerio Público tendrá ese reto y el juez, uno mucho mayor, de establecer los niveles de responsabilidad de cada uno en esta situación tan lamentable donde resultó muerta una persona que trataba de resolver un conflicto que ni siquiera tenía que ver con él. Murió un ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en ese momento aspirante a senador por la provincia de San Cristóbal, quien intentó que se produjera un diálogo entre personas que tenían un conflicto político, y es la persona que resulta muerta y la persona que perdió su familia y que perdió esta sociedad. Tenemos que pausar. Entonces, queda también otra lección. ¿Cómo funciona la democracia dentro de los partidos políticos? A tiros y poniendo a personas cuestionables. Porque toda esa discusión era, porque una persona que no era cuestionable, que era Mateo Aquino Febrillet, era el candidato a senador del PRM por la provincia de San Cristóbal, y un candidato a diputado de ese partido por esa provincia era Blas Peralta. Hemos dicho aquí desde hace mucho tiempo que nuestros partidos tradicionales, y el PRM aunque es nuevo lo es, porque es el PRD, el PRD casi completo, que esos partidos prefieren a los dueños de las guaguas por encima de los que se montan en la guagua, que es el pueblo. Y que las candidaturas no son para el que tenga más conciencia, capacitación política, no, es el que tenga dinero. Y eso hay que acabarlo aquí en todos los partidos. Por eso uno tiene que preocuparse cuando dirigentes empresariales dicen, un amigo nuestro a quien apreciamos, Campos de Moya, que es el presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, que dice que le preocupan los movimientos populistas que terminan destruyendo a los partidos, incluyendo a los de la oposición, y puso como ejemplo los casos de Venezuela, Guatemala y Honduras. Se quedó a mitad de camino en el análisis, porque si él sigue analizando por ese camino, va a llegar al origen, que es qué originó un cambio que no era el mejor en Venezuela. La corrupción de los partidos Acción Democrática y COPEI, que se repartieron el poder durante muchísimo tiempo en Venezuela. ¿Qué lo produjo en Honduras? ¿Qué lo produjo en Guatemala? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que hay corrupción en todos estos gobiernos y en todos estos partidos. Entonces, no busquemos la culpa
en los movimientos que protestan contra eso. No es ahí donde está. Es en la corrupción que han establecido, incluso con mecanismos para la impunidad, estos partidos. Esa es la lección que tenemos que saber sacar de todo esto. Que la única respuesta válida y definitiva es adecentar la vida pública. Y en eso sí que estamos de acuerdo, no es convirtiendo los movimientos populares que sirven de vehículo para expresar la indignación del pueblo, no es convertirlo en partido político, es que sigan haciendo eso, para que el que llegue ahí, sea quien sea, tenga que respetar al ciudadano y a la ciudadana dominicana. La única solución la tienen los ciudadanos en sus manos, que es darse a respetar, pedir cuentas, ser cuestionantes ante el poder, porque es su derecho. Es más, que el poder lo tiene el pueblo, el poder lo tiene cada uno, cada dominicano, cada dominicana es quien tiene el poder. Pensarlo bien antes de decidir a quién darle ese voto para que después haga toda esta vagabundería que hemos estado viendo aquí en este país por tanto tiempo y que se tiene que acabar. Y por eso es un deber de cada dominicano, de cada dominicana, ir a marchar, a decir justicia independiente, fin de la corrupción, a decirlo legítimamente, orgullosamente, valientemente, con una diferencia. Ya no hay que inmolarse como tantos que dieron su vida para que nosotros ahora vivamos mejor, que deberíamos vivir mejor. Sino que ahora lo único que hay que hacer es ponerse una camiseta verde y salir a caminar. Es lo único. Ese debe ser un compromiso de cada dominicano y de cada dominicana para decirle al poder, sea el que sea que se encarame ahí, al ciudadano aquí va a haber que respetarlo de aquí en adelante. Qué bueno reflexionar sobre esto hoy, el día en que se cumple un año más del nacimiento de Juan Bosch.